Auspicia este bloque Farmacia Riadigos. Hoy estamos nuevamente con la visita del licenciado Javier Ruggero. Hola, Javier. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por volver a visitarnos. Y hoy tuvimos en el programa una competencia que reunió a 1000 corredores. Muchos de ellos son urbanos. Y nosotros siempre decimos que el running, el caminar, el correr es beneficioso. Es así, ¿verdad? Sí, es verdad. El running, como toda actividad física, tiene muchos beneficios. Entre ellos va a mejorar la capacidad cardiovascular, va a mejorar la capacidad respiratoria de las personas, pone en movimiento todo su sistema estructural, su sistema facial, su sistema muscular, las articulaciones, tiene acción sobre el sistema óseo. La actividad física libera endorfinas, las endorfinas son antiinflamatorias y nos hacen sentir bien, ¿sí? Y nos bajan los niveles de estrés. Y bajan los niveles de estrés. Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando notamos que no es tan saludable? Bueno. ¿Qué es lo que vamos sintiendo? Claro, exactamente. Así como tiene beneficios, la contracara de esos beneficios en realidad son las lesiones que se producen específicamente en el running. En este deporte, sea un deportista tanto amateur o sea un deportista de elite, habitualmente esas lesiones se van a ubicar en los miembros inferiores, porque son los lugares donde se recibe la carga directa del impacto. Entonces es muy común que tengan, por ejemplo, las periostitis tibiales, o los esguinces de tobillo, o tendinitis del tendón de Aquiles, o lo que se llama la rodilla del corredor, ¿sí? Con tendinitis del tensor de la fascia lata. Bueno, son todos músculos que involucran los miembros inferiores. Pero además de estas lesiones, muchas veces aparecen en otras partes del cuerpo, como por ejemplo la columna lumbar, la columna dorsal, las cervicalgias y los hombros, aunque te parezca mentira. El braceo, a veces el mal braceo nos lleva a ese tipo de lesiones, ¿no? Eso sería un error de técnica, pero a su vez la osteopatía va a ser una mirada sobre alguna otra cosa que no se contempla tan a menudo. A ver, qué interesante. Claro. Todas las causas de estas lesiones habitualmente están vinculadas, como vos decías, por ejemplo, un error de técnica, una mal pisada, una alteración en la pisada, una alteración en el uso de calzado, un sobreentrenamiento, estrés, una mala alimentación, una mala vuelta a la calma o entrada en calor. Son todas causas que en general van a producir lesiones. Y los profes de educación física o la gente que tiene a cargo los grupos de gente que corre, todas esas causas las manejan muy pero muy bien, están capacitados. La cuestión es qué aporte podemos hacer desde la osteopatía para los deportistas y que no pueden contemplar en general los profes o la gente que se encarga de los grupos. Entonces, ¿qué podemos sumar desde la osteopatía? Bueno, desde la osteopatía lo que vamos a sumar es una mirada osteopática, precisamente. Más integrativa. Exactamente, es una mirada sistémica. Y esa mirada sistémica lo que hace es contempla a la persona como un todo y entiende que muchas veces el origen de los síntomas que padece una persona está a distancia de donde está la manifestación clínica. O sea que si yo puedo tener un dolor en la zona de miembros inferiores, ¿puede arrancar en la zona cervical? Por ejemplo, sí, eso sería una disfunción descendente en este concepto. Desde esta mirada sistémica lo que vamos a hacer es integrar sistemas y la interrelación entre esos sistemas. Javier, ¿y cuál sería un ejemplo que podamos verlo realmente, el aporte de la osteopatía integrativa? Bueno, en algo práctico. Yo voy corriendo, por ejemplo, y de golpe piso mal. Esa mala pisada me da un tirón en la zona de la parte media de la espalda, entre las escápulas. Esa zona aproximadamente es la dorsal 7, la dorsal 8, aproximadamente, ¿no? Ese primer tirón suele ser a veces indoloro o con un dolor muy pero muy pequeño y que en un tiempo de horas o a veces al otro día a la persona se le va el dolor o toma un antiinflamatorio y se le va. Bueno, muchas veces lo que puede haber sucedido es que se trabó una vértebra dorsal. La vértebra está parada sobre 3 patas y se mueve en base a esas 3 patas y cuando sucede alguna circunstancia hace que se trabe su movilidad normal. La traba de la movilidad vertebral va a generar la reacción del sistema nervioso. Y por lo tanto, los segmentos que corresponden a esas vértebras dorsales que entraron en disfunción, llámese los segmentos de la médula,
dorsal 7 y dorsal 8, también se van a ver afectados. Esa afección va a generar como consecuencia la afección de las vísceras que están inervados por esos segmentos. En esos segmentos habitualmente la inervación está hacia el hígado y hacia el estómago principalmente, entre otras cosas. Por lo tanto, a partir de una lesión en una vértebra estamos teniendo como consecuencia una disfunción en una víscera. Bueno, y ahora quiero contarles una anécdota que tuve con Javier. Ustedes saben que yo corro por la costa, hace poco tiempo, bueno, pisé mal, saben cómo está la costa nuestra, a veces es complicado. Empecé con una molestia, la dejé pasar, empezó con la molestia en la cadera. Lo voy a ver a Javier. Lo primero que me pregunta es si yo sufría de cistitis, ¿no? O sea, esas cistitis que uno las va repitiendo en corto tiempo. Y le digo, ¿qué tiene que ver con mi dolor de tobillo? Digo, ¿qué fue lo primero que me respondiste? Y la relación que va a existir entre la parte visceral y el sistema estructural, es decir, lo articular. Cuando haces un esguince de tobillo se puede hacer una lesión de manera ascendente que va viajando por el cuerpo. Viaja a la rodilla, viaja a la cadera y luego eso, a través de los nervios, empieza a generar una implicación en la parte visceral. Implica la parte visceral. Y así van a aparecer síntomas en otro lado, lo que estábamos diciendo antes. No me asustaste, pero me dijiste, si no te tratás, o si hubieses llegado mucho más tarde, iba a complicar el riñón también. Y sí, porque se siguen afectando otras vísceras y esa cadena disfuncional puede seguir viajando, luego a la parte intestinal, luego a la parte torácica, puede terminar en un problema cervical en realidad. Y todo se originó en el pie. Y así es como nuestro cuerpo se va integrando y se van manifestando, como decíamos antes, los síntomas a distancia desde donde comenzó la verdadera causa. Así un poco nuestra función desde la osteopatía, como osteópata, cuando la gente viene a la consulta, es informar a la gente, brindarle esa información que necesita para entender esta interrelación que tiene su organismo y para que le preste atención a todos los síntomas, a esos síntomas que en primera instancia son pequeños o esos síntomas que aparentemente no tienen relación con lo que nos está pasando. Pero ese aparentemente está ligado a que nosotros no lo sabemos entender, pero sí en la osteopatía. Sí en la osteopatía sabemos cómo interrelacionarlos. Pues yo te quiero agradecer porque habitualmente cuando empezamos con una molestia así empezamos a decir, uy, son las zapatillas que están gastadas, hay que cambiarlas, y lo que menos pensamos es que es el primer lucecita roja como diciendo, bueno, acá está pasando algo. Así lo que te sucedía a vos era lo que nosotros llamamos un problema ascendente, muchas veces hay problemas descendentes, claro, y es a la inversa, un problema visceral termina afectando y generando un esguince de tobillo y lo primero que se va a ver es la zapatilla, cuando por ahí la persona lo que tiene es un problema en una víscera abdominal y eso le está dando el síntoma en el pie. Así que te quiero agradecer nuevamente porque gracias a vos puedo cumplir mi objetivo, que ya arranqué de nuevo, y solo pensar de que tanto sacrificio de entrenar, de ponerle horas en la semana y que de golpe uno tenga que parar, a esta altura de mi vida te digo que ya se estaba complicando. Así que bueno, muchísimas gracias por todo eso. Y nos vamos a comprometer a manejar mucho más material y más información a través de las redes sociales. Ajá. ¿Te parece bien? Porque bueno, vos tenés un material hecho, realizado para runners, que es muy interesante, y antes de tu viaje a Perú quiero que lo brindemos a la gente. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, claro, desde ya. Y bueno, nosotros abrimos nuestras vías de comunicación para cualquier consulta. Saben que Javier les va a responder a la brevedad. Gracias y buen viaje. Gracias, Sandra, nos vemos la próxima. Segunda pausa. A la vuelta, Alejandro nos cuenta sobre competencias de ciclismo que vivió en su estadía en Barcelona.